¿Te ha pasado de sentir que tus preguntas estaban de más? Somos Nicole. Y Camila, dos jóvenes uruguayas que te invitan a intercambiar y descubrir que nuestros cuestionamientos Están de más. Bienvenidos a este sexto ya capítulo de Preguntas de Más. Como siempre estamos súper felices de volver a encontrarnos un nuevo domingo. En este caso queríamos traer un tema que nos parece sumamente interesante e importante, que es la crisis de los 20. Y lo planteamos en pregunta porque en realidad, bueno, a medida que transcurra el episodio vamos a ver que tanto cada una de nosotras como otras personas pueden tener una concepción diferente sobre esta etapa de la vida, sobre si lo viven como una crisis o no. Entonces queríamos plantearles algunas preguntas disparadoras para comenzar este episodio y también para conocerlos a ustedes un poquito más en los comentarios y saber qué piensan acerca del tema. Entonces les queríamos preguntar cómo vivieron sus 20 o si lo están viviendo hoy en día, si consideran esta etapa como una crisis o no, o si para vos es distinto, si lo viviste o lo estás viviendo de otra manera, nos encantaría saber eso también. Si encontrás o cuáles aspectos encontrás vos positivos o negativos de esta etapa. Sí, en principio pensábamos esto como una pregunta teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada persona. En mi caso particular, los 20, actualmente tengo 27, voy para 28, han sido como un proceso. Creo que como en realidad cada etapa de la vida es un proceso y muchas veces las crisis son leídas obviamente por nuestras circunstancias sociales, culturales, exigencias crianza que van de la mano con nuestras particularidades, pero siento que es una etapa particularmente de mucho autoconocimiento, porque es una etapa justamente donde estás como llegando a la adultez y eso conlleva muchísimas más responsabilidades que quizás antes no tenías. Obviamente depende de cada persona ese pasaje a la adultez. Hay muchas personas que ya muy chicas tienen que ir como de la mano con muchas responsabilidades, pero también creo que para la mayoría de las personas o en general, llegar a los 20 es como decir, bueno, ya no estoy en los 10 sino que ya pasé esa etapa quizás de la adolescencia o pasé esa etapa y ya estoy en una etapa donde, bueno, muchas veces ya tengo que tomar otro tipo de decisiones, hacerme consciente de otras complejidades de la vida o del mundo, un poco de elegir qué es lo que me gustaría hacer, pero no como a lo largo de mi vida y por toda la vida, porque creo que hay veces que se pone mucho peso en eso, pero no necesariamente, o sea, yo creo que sí, quizás a nuestros 20 elegimos qué podemos emprender de nuestra vida, pero no creo que sea lo definitivo, ni tampoco tendría que leerse así. Para algunos quizás que sí, porque capaz que es su vocación y es su sueño, pero no todos tenemos el mismo proceso, ¿no? O sea, en mi caso, por ejemplo, cuando empecé mis 20, creo que está bueno capaz que hacernos esa pregunta juntas, ¿no? ¿Dónde estábamos a los 20? O sea, yo cuando cumplí 20 estaba en la facultad, por ejemplo. Cuando cumplí 20, ya hace 2 años que estaba en la facultad y quizás pasó un poco desapercibido, quizás el cumplir 20 como tal, ¿no? Yo siento que ahora con 27 para 28 soy consciente de todo lo que he vivido a lo largo de estos 20 y los que me quedan por vivir, porque es como el cierre un poco de esa etapa de los 20, pero quizás para mí el cumplir 20 o no pasó un poco desapercibido porque estaba muy metida en la facultad, estaba muy metida en lo que son los estudios. Entonces, sí creo que fue obviamente, creo que el típico chiste interno con los amigos de, ay, ya tenés 20, estás viejo, y obviamente va a pasar en los 30 y en los 40 y en los 50, pero no recuerdo como tanto trascendencia porque quizás ya a los 18 tuve que, bueno, como que yo empecé la facultad, como que a los 19 empecé a tener como pequeños trabajos, pero yo creo que eso lo iremos charlando con Nicole. Creo que el gran cambio para mí, más que en los 20 en sí, fue creo que a los 23, 24, cuando me recibí. Y ahí siento que empecé a sentir más la adultez. O sea, cuando me recibí, cuando conocí a mi pareja, cuando me fui a vivir sola, que esto lo transcurrí ahí en los 25. Pero también le pregunto a Nicole, bueno, cuando cumpliste los 20, ¿en qué etapa estabas? Porque estábamos en etapas diferentes, de circunstancias diferentes. Como lo hablamos con Nicole, yo no lo viví quizás como eso de la crisis. También obviamente el concepto de crisis puede tener muchos sentidos. No necesariamente tiene que ser algo malo o negativo. Una crisis es simplemente un punto de inflexión para la persona, un punto de tensión y de recomponer cosas, de preguntarse cosas. Y qué diferente debe de ser también para esas personas que capaz que tienen otra edad, no sé, 40, 50, como ver cómo se vivía a los 20 antes, porque nada, yo veo en las personas que tengo a mi alrededor y es una gran diferencia cómo alguien vivía sus 20 en, no sé, los 80, los 70, los 90 y cómo lo vivimos nosotras hoy en día, o incluso entre nosotras que no hay tanta diferencia de edad, lo vivimos de manera muy distinta. No sé, a mí por lo menos eso me parece impresionante. Creo que hay como
por un lado positivo y por otro lado también negativo, el cómo las etapas van cambiando y cómo lo vamos viviendo de diferentes maneras, tan marcadas, diferentes, ¿no? En mi caso, sí lo viví como una crisis. Capaz que en ese momento, justo cuando tenía 20 ni, o sea, no lo identifiqué, ni capaz que lo tenía tan presente como que fuera una crisis, pero sí tenía como todas esas características de lo que uno considera la crisis en una etapa de la vida. En mi caso, a los 20 yo estaba aún todavía terminando el bachillerato, no sabía qué hacer, no me animaba a estudiar lo que quería estudiar, estaba como entre esa dicotomía de sigo lo que quieren mis padres que yo siga o sigo lo que yo quiero seguir. Y bueno, pensar también en las consecuencias que se iba a tener, como bueno también a esa edad, que bueno, uno considera que quien tiene 20 ya es adulto, ya tiene todas sus emociones controladas, no sé, tiene una perspectiva del futuro súper, no sé, visionaria o tranquila o de X manera, pero creo que es al revés, me parece que uno a los 20 como que tiene esa presión de que tiene que ser un adulto, que tiene que saber controlar sus emociones y poder tomar decisiones, pero lo que pasa en la mayoría de los casos es que no. Entonces a mí me pasaba de que yo sentía que la decisión que iba a tomar en ese momento de mi vida iba a ser decisiva. Como que si yo decidía ir por el camino que querían mis padres que yo siguiera, no iba a poder después tomar otra decisión. No iba a poder después tal vez decir, bueno, no, esto no es lo que yo quiero, puedo hacer otra cosa. Como que esa parte de puedo hacer algo más, no todo es tan decisivo, no estaba para mí en ese momento. Y ta, bueno, creo que por eso lo viví como una crisis. Después también me pasó como vos, que más o menos a los capaz que 23 24 años, ahí recién empecé a sentir que sí como esa tal vez como madurez, adultez, esperable en los 20, que a mí me pasó tal vez un poquito más tarde. Y bueno, y después hablándolo con otros amigos, nos pasó lo mismo. Entonces, tal vez como esa presión que uno se genera en ese momento de ya tengo 18 ya tengo 20 tengo que tener todo resuelto. Bueno, no, capaz que más que tener todo resuelto, sí está bueno tener una idea de quién uno es, quién quieres ser y qué querés hacer, pero tal vez no verlo como algo tan decisivo y tan marcado. No, tal cual. Y pienso que, como vos decís, como son circunstancias como tan diferentes y es muy interesante, yo lo pensaba mucho de que, si poder llamarle, bueno, crisis, yo siento que lo viví más cuando me recibí que cuando cumplí 20, porque en mi caso, bueno, no tuve, siento que siempre como la exigencia que tuve conmigo misma, o sea, fue como muy interna y también mucho a raíz de la sociedad en que vivimos, que es como súper acelerada, pero puedo decir agradecida también porque sé que muchas veces no es así, que mis padres como que nunca me exigieron como, primero como que nunca me exigieron como tener todo claro ya, y eso creo que también me ayudó, porque en realidad creo que era yo la que me exigía más que lo que me exigían mis padres, y después que siempre como que me dejaron soñar, que creo que eso es muy apreciable, porque imagínate que yo estudié filosofía y era algo sumamente inviable económicamente en muchos sentidos, porque es como, ¿y qué vas a hacer? Pero todas esas preguntas de qué vas a hacer de tu vida y de qué, y mis padres era como, bueno, pero si te gusta, dale. Entonces yo creo que me ayudó mucho eso de cuando estaba en bachillerato, me conecté pila con la filosofía. Y desde muy chica siempre me hice preguntas. Entonces, esas preguntas trascendentes de la vida me las hago de muy chica, que también en parte por la ansiedad. Entonces, siento que siempre es como algunos me dicen, ay, tenías re claro lo que querías hacer. Y en parte sí, y en parte yo creo que cuando elegís la filosofía elegís todo. Así que yo digo que en parte sí, en parte no. Pero eso siento que me ayudó, pero sí siento que entré en crisis cuando estaba por recibirme, porque también me recibía muy chica, ¿no? O sea, con 23 años y ya es como, bueno, te recibiste y ahora como de qué vas a trabajar, o por más que yo igual ya tenía experiencias laborales de dando clase particular, era como, bueno, pero no es como un trabajo como estable, o por lo menos que te dé como un salario para sobrevivir en tu vida, ¿no? Entonces era como, bueno, ¿y cómo lo concreto esto en el mundo? Te recuerdo que me recibí, empecé a hacer millones de cursos porque tenía miedo como a quedarme como quieta, y allí fue que fue naciendo de a poquito mi emprendimiento, que ya lo tenía un poco empezado, pero fue como esa crisis de cómo lo hago funcionar y cómo organizo mi vida sabiendo de que, bueno, ya me recibí y ahora como que, cómo sigo avanzando, cómo sigo este camino de la adultez, cómo sigo tomando esas responsabilidades. Ahí siento que sí, como que fue la crisis de, me recibí, hice lo que me gusta, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces fue como la crisis de, me recibí y me acuerdo que al otro día de que me recibí ya estaba como viendo qué podía hacer. O sea, era como una crisis así tal cual de
ni siquiera creo que festejé. O sea, festejé ese día y el otro día ya estaba como buscando trabajo, ver cómo lo podía concretar. O sea, recuerdo algo así como mucha ansiedad de, ¿y ahora qué hago? Ya soy licenciada y ahora qué hago. Eso fue como creo que un primer momento de autoconocimiento con los 20, de que obviamente no es agradable de pasar, pero aprendes un montón. De cómo fue también salir de mi casa, que también fue en mis 20, también fue como otra crisis, podemos decir. Aunque siento que la crisis, por así decir, entendiendo crisis como cambio o transformación, fue más leve la de salir de mi casa que la de el tema de mi vida profesional. Como que no sé, cuando salí de mi casa y me fui con mi pareja fue como muy natural, no fue como, o sea, queda como re frío, pero no fue como me puse a llorar porque me fui de mi casa, no, al revés, era como, ya era hora, quiero estar acá, o sea, era todo así. O sea, perdón por lo poco sentimental, pero sí, fue medio así. Pero obviamente una serie de muchos cambios, porque era como estudiar y trabajar y tener tu casa, cómo mantener una casa, qué son los impuestos. Como siempre, tipo, tenemos experiencias muy distintas. Yo eso todavía no lo he vivido, pero nada, o sea, puedo entender y obviamente reconozco el nivel de cambio, ¿no? El nivel de pregunta que uno se puede llegar a hacer a la hora de terminar una carrera. Que claro, uno ve el terminar la carrera como la meta final y cuando tenés eso ya está todo resuelto, que es como la pequeña mentira que te dicen en un principio que uno piensa de, bueno, mi meta es me recibo y ya está. Y no, en realidad yo creo que ahí es como el punto de inicio, ¿no? De cambios, de otras preguntas, de tal vez sí lograste terminar la carrera, pero capaz que en ese momento de tu vida decidís hacer otra cosa, que está buenísimo también, ¿no? Bueno, volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Como tal vez no tanto ver esta etapa como un punto decisivo, como esa única decisión que tenemos que tomar, sino bueno, pensarlo también como, me puedo recibir de esto y puedo hacer otra cosa, me puedo recibir de esto y seguir trabajando de esto que también está buenísimo, que creo que ahora también como que nos estamos intentando, creo que como sociedad, sobre todo nosotras más jóvenes, alejarnos de eso que era tan común antes, de, no sé, nuestros padres a los 20 años ya teniendo hijos, ya estando casados, ya teniendo una casa, y como que buscamos hacer algo distinto, y a veces terminamos viendo todo eso como más, entre comillas, tradicional, como algo súper negativo. Ah, no, tengo que hacer 1.000 millones de cosas, no me puede gustar solo una carrera, tengo que, no sé, hacer más o me tiene que gustar más. Y capaz que lo tradicional va contigo y está súper bueno, está genial. A mí sí me pasó, sobre todo al inicio de mis 20, que luchaba mucho con, por lo contrario, con sentir que me gustaba demasiadas cosas y que no iba a poder encontrar esa única cosa en la que debía enfocarme. Y bueno, creo que por eso también tardé tanto como en terminar el bachillerato, porque me negaba a aceptar que tenía que aceptar solo una cosa. No quería estudiar solo una cosa, quería estudiar más y como que estaba en esa negación, pero estaba viéndolo hoy en día, ya con mis 24 años, como ver ese proceso y decir, bueno, es verdad que no era tan determinante, es verdad que al final del día pude cambiar de decisión y no pasó nada, no se terminó el mundo, no me quedé sin oportunidades, no fue como tan drástico como uno piensa a esa edad, ¿no? Sobre todo en los inicios de los 20. Y creo que también capaz que en ese momento no nos damos cuenta, pero bueno, ahora hablándolo contigo y viendo a mi yo del pasado, cómo sentimos que los 20 es solo una etapa, ¿no? De, bueno, 20 a 30 pasan cosas, pero en realidad, ¿qué diferencia hay, no? Porque lo que yo era o lo que vos eras a los 20 es sumamente diferente a lo que somos o fuimos a los 24 y a lo que somos a los 27. O sea, a mí por lo menos me parece como impresionante ese tipo de diferencia, de cambio, de bueno, ahí ya me voy como por otro tema, pero no sé, yo creo mucho en el cambio. Me parece que podemos cambiar y evolucionar un montón y está buenísimo también tener eso presente en una etapa como tan compleja para tantos. Sí, yo creo que es ese transcurso por las diferentes etapas de la vida donde uno termina como transformándose, cambiando, abriéndose a cosas nuevas, bueno, y a nuevas experiencias. Por eso es que no tenemos como un mapa de la vida que nos diga cómo reaccionar a determinadas cosas que no podemos controlar y cosas que están más allá de nosotros, como que eso también aprendes mucho de la vida adulta, de que uno no puede controlarlo todo, de que hay cosas que no van a salir como uno quiere, ¿no? Porque yo siento que una vez es como, ay, quiero que salga así o quiero que esto salga en determinado tiempo y muchas veces hay cosas que están fuera de nuestro control. Por ponerles un ejemplo muy cotidiano, como, bueno, yo ya tenía pensado ir, cocinar, hacer esto y de repente me quedo sin gas. Entonces es como, bueno, ¿qué hacer? Tratar de hacerlo como con tranquilidad para que todo fluya. Y bueno, sí, no pude hacerlo en el tiempo que quería, pero
también trato como de eso, de acompasar con el mundo. Pasan cosas y eso creo que también me ha como atravesado mucho ahí en esta vida como más de adulto, digamos. Y sí, en la etapa de los 20, o sea, como que lo tengo como con mucho cariño porque creo que en la etapa de mi adolescencia estaba como muy poco ausente con mis emociones y en los 20, sobre todo desde mitad de los 20 quizás, empecé a conectar más con mis emociones, empecé a conectar más con lo que me gusta, con lo que no me gusta. Y eso obviamente no es por los 20, sino que es circunstancial a los 20 de mi experiencia, pero siento que sí, es como una etapa que muchas veces uno tiene como esa necesidad de estar corriendo y de hacer muchas cosas. Como les decía, cuando yo me recibí a los 23 era como, pero no puedo quedarme con esto, tengo que hacer más cosas y me anoté como a 3 cursos de marketing digital, los cuales los terminé, o sea, sí me sirvieron, pero siento que podría haberlos hecho capaz que como más lento o en diferentes etapas y no todos al mismo tiempo. Obviamente yo también me recibí en un momento muy específico, en plena pandemia, lo cual, más la incertidumbre propia de recibirte y decir ahora qué hago y cómo trabajo y ver que el mundo se estaba cerrando en sí mismo, cómo llevar a cabo tu vida profesional sabiendo que estamos atravesando todas esas circunstancias. Eso, sentías como que las puertas se cerraban, yo tratando de encontrar esa estabilidad laboral, que como hablábamos con otra amiga, era como lo estable nunca es estable, por más que uno se quiera autoconvencer de eso, en realidad la estabilidad la crea uno en sí mismo, pero en realidad nada es estable. O sea, por más que vos digas, estoy en este lugar, en esta empresa, en este trabajo restable, en realidad de un día para el otro eso puede cambiar, así como no cuando trabajas para vos. Pero siento que el gran aprendizaje de los 20 fue eso de, tú no puedes controlarlo todo, hay cosas que van a pasar que no te van a gustar. Y también el tema de, bueno, sí, tenés 20, pero no significa que tenés que resolver toda tu vida en 10 años, porque gracias a Dios, gracias por suerte, que tenemos presente de alguna manera que vivimos muchos años, o sea, tenemos, gracias a la medicina, gracias a, para cada uno creencias diferentes, el universo, lo que sea, tenemos la posibilidad de vivir más tiempo, de estar más tiempo en este mundo para crecer. Entonces imagínate si ponemos el peso de toda nuestra existencia en solo 10 años de toda esa vida. Es un montón. Entonces siento que está bueno poder dejar ese mensaje de transcurrir los 20, por supuesto abierto a aprender, pero también con más tranquilidad de que no tenemos que hacer todos los cursos habidos y por haber. Bueno, con Nicole también que consumimos mucho, bueno, YouTube, podcast de personas que tienen 20 actualmente y vos la ves haciendo muchísimos cursos, que haciendo 3 idiomas a la vez, porque tenés que aprender un idioma y si no lo aprendes ahora, después no lo vas a poder aprender de la mejor manera. Siento que es muy pesado eso en los 20, de casi tener como una rutina casi como mecanizada de productividad. Ay, aprovecha ahora que tenés 20 y tantos, aprovecha ahora porque se te va a ir y aprovecha como si fuera un tren que se está yendo a toda velocidad y vos tratás de alcanzarlo y como te da miedo que todas esas oportunidades se desvanezcan en el aire. Y yo que le contaba a Nicole el otro día, llegando a los 28, es como también todo eso en relación a cómo uno se siente con, bueno, esto de formar una familia, así, ¿no? Casarte, tipo, todas esas cosas que van muchas veces de la mano, sobre todo en las mujeres que tenemos como se le llama el reloj biológico, por más que hoy ahora había otras posibilidades, por ejemplo, ¿no? O sea, de prácticas. Es cierto que ya a esta edad también te empiezan a preguntar, ¿y qué querés? ¿Y vas a tener familia o no? ¿Y qué vas a hacer? Y es como esas preguntas que vos decís como, no sé, capaz que no lo sé, no lo tengo resuelto, capaz que congelo mis óvulos o capaz que no tengo hijos o capaz que, no sé, quién sabe. Pero siento que cuando te estás acercando levemente a los 30 empiezan un poco esas preguntas de, y bueno, y te vas a casar, y más que yo estoy hace un tiempo con mi pareja, y eso también le pregunto a Nicole, como que siento que también para las mujeres el peso tipo de lo estético también, ¿no? Como que si hay que acercarse a los 30 y más cremitas y más crema hidratante y que la arruguita y que la línea de expresión y tal. Sí, qué momento. O sea, yo en mi caso siento que está, si bien yo en este momento no tengo una pareja formal y bueno, no he tenido tanto cuestionamiento acerca de si voy a ser madre, no lo voy a hacer, siento que ese cuestionamiento ha venido por mí, pensarlo, de cuestionarlo, de ver con lo que yo me conozco de mí misma, si es una opción o no, pero sí es verdad que en esta etapa es como que esas preguntas como que tienen más presencia y creo que también generan como ciertas ansiedades o cierto peso sobre las decisiones que vamos a tomar. Por esto que vos decías, bueno, el reloj corre y tenés que decidirte ya si vas a ser madre, si no vas a ser madre, si te vas a casar, si no te vas a casar, cómo es que vas a vivir dentro de los 30 años futuros, porque se te va el tren, se te va el reloj y tenés que tomar esta decisión ya mismo.
que siento que antes eso estaba como más marcado. Hoy en día, bueno, tenemos esta posibilidad de decir, bueno, no, capaz que no lo quiero decidir ahora. Tengo opciones, tengo tiempo para decirlo después y eso está buenísimo, pero siento que de todas maneras un poco ese peso está. Y qué tal, que por un lado está bueno que esté porque son temas, está bueno pensarlo realmente, ¿no? No es simplemente traigo un hijo al mundo y listo. O sea, conlleva un montón de responsabilidades que creo que hoy en día también tenemos muy presentes. Está bueno cuestionarlas, tal vez que cuanto antes o cuando uno lo sienta. Pero sí a su vez siento que está un poquito todavía ese peso. Y está tanto que aprovecho de hacerles una recomendación. Hace un tiempo me leí un libro acerca de esto. El libro se llama Las nueve vidas de Rose Napolitano, que es un libro donde básicamente te relata cómo sería la vida de una mujer en nueve casos diferentes si decide o no ser madre. Si decide ser madre soltera, si decide no ser madre, si decide ir con las decisiones que toma su esposo, si decide ser madre y se divorcia. O sea, está muy bueno el libro, se los recomiendo, sobre todo para esas personas que todavía, como yo, están con esa duda de si sí o no a la maternidad. Me parece que está buenísimo. Creo que ayuda como a, no obviamente decidir a través del libro, pero sí como a tener tal vez presente como diferentes ideas. También esto que mencionabas de, bueno, la belleza de una mujer a esta edad, siento que viene muy de la mano también con lo de que el tiempo se va y que cuanto menos te cuides, más arrugas vas a tener en el futuro y más manchas y más, no sé, piel flácida y todo eso como algo tan negativo, ¿no? Que sí, obviamente, si nosotros tenemos la oportunidad de cuidar nuestra piel, de cuidar nuestro cuerpo, de tener una buena alimentación, está buenísimo, pero está bueno también en cualquier edad. Capaz que yo en los 20, por diferentes circunstancias de la vida, no pude comprarme todas las cremas que me mandaba el dermatólogo o que estaba en la farmacia y no pude tal vez tener la alimentación más saludable del mundo, pero puedo empezar a mis 40, ¿por qué no? ¿No? También como esa concepción de si no lo hago en los 20, ya después para qué. Creo que algo bueno de nuestra generación hoy en día es que se cuestiona eso, como vos decías, de bueno, tenemos más tiempo para vivir y tenemos en muchos casos, por suerte, otro tipo de calidad de vida donde podemos tomar estas decisiones bueno, vivo de otra manera y no importa si arranco a vivir de esa otra manera a mis 50 años, está sumamente bien. Y otra cosa también que quería tocar de lo que vos habías dicho era esto sobre controlarlo todo. Creo que también me ha pasado mucho. Creo que, si no recuerdo mal, de los primeros temas que toqué cuando arranqué la terapia fue esto de dejarse fluir, ¿no? Y que no pasa nada si nos dejamos fluir. No tenemos que controlar absolutamente todo. Y te siento que eso venía de la mano con lo del principio, que tenemos que decidirnos ya y tomar la decisión y después no hay un cambio, pero nada, creo que está buenísimo como darnos esa oportunidad de, bueno, ahí depende de la percepción y de las creencias de cada uno, ¿no? Pero hay cosas que pueden pasar por algo, hay cosas que no pueden pasar por algo, o que tal vez está bueno que también se den en otro momento. Sí, obvio, está genial que podamos ser conscientes de nosotros, que podamos vivir nuestros 20 con energía, que podamos conocer otros lugares, leer millones de libros, ver muchas series, trabajar mucho, estudiar mucho, eso está buenísimo. Pero está bueno también poder hacerlo en cualquier otra edad. No tenemos que, como mencionaba Cami, tener que abarcar todo en unos pocos años, porque, bueno, sabemos que el tiempo pasa volando y al final del día uno ve los 20 y los 30 como una etapa tan, no sé, de tanto tiempo para descubrir, en realidad pasa volando y siento que si encima de que el tiempo pasa rápido, tenemos esa presión de que tenemos que hacerlo todo, creo que ahí es donde aparece también como esa ansiedad y esa necesidad bueno, de controlarlo todo, que tal vez no es tan necesario. Sí, creo que va justamente de la mano con eso de tomarlo dentro de lo posible y de las circunstancias de cada uno, con más tranquilidad, darnos esos espacios para nosotros mismos, para decir, bueno, ahora estoy haciendo una carrera, y capaz que conoces a una persona que hace dos carreras, pero bueno, está bien. O sea, no es que esté mal hacer dos carreras, por supuesto, pero capaz que vos en este momento con una carrera estás bien, y no porque los demás hagan dos carreras o una carrera y tres cursos o una carrera y un idioma, vos tenés que estar como acompasado al mismo ritmo, ni que tu ritmo esté mal. Ahí depende mucho de cada persona. Cuando yo hacía la carrera había compañeras que hacían dos carreras también, pero yo me acuerdo que en algún momento me propuse como, ay, ellos hacen dos carreras y yo solo hago una y podría aprovechar y hacer otra y después me puse a pensar, pero ¿por qué quiero hacer otra? ¿La quiero hacer porque por hacer o la quiero hacer realmente porque siento que me aportaría a mi bienestar, a mi crecimiento? Y en realidad me di cuenta que era como, no, no, con una estoy bien,
creo que está bueno ver en qué circunstancia está cada uno y no tanto como de, ay, el otro está haciendo más, entonces yo tendría que hacer más porque estoy haciendo poco. Y capaz que lo que ya estás haciendo ya es suficiente o mucho para vos, y capaz que para la otra persona es poco, y capaz que para la otra persona es mucho, o capaz que para el momento que estás atravesando específicamente. Porque capaz que, no sé, un año haces pila de materias, porque estás como, no sé, súper motivado, productivo, tenés ese tiempo, y al otro año, capaz que por un tema de salud o de tu familia o tuyo, capaz que haces menos materias. Entonces, siento que puede como variar mucho. A veces uno creo que idealiza mucho la productividad de los otros, cuando en realidad no se da cuenta de que uno ya está haciendo un montón para sí, y que capaz que sí, no estás haciendo los 800 cursos o las 800 materias, pero estás haciendo esas materias y para vos es importante y le estás metiendo. Así que no creo que tengamos que competir por quién es más productivo, pero a veces siento que en los 20 uno tiende un poco a eso, a decir como, pero podría estar haciendo más. Pero sí siento esa presión de los 20 de ser productivo. Por supuesto que la productividad hay una exigencia a nivel generalizado en muchas edades, pero siento que en los 20 como que se suma eso de la excesiva productividad para que cuando llegues a los 30 puedas tener un currículum lo suficientemente excepcional para tener tu vida resuelta, etcétera, ¿no? Cuando volvemos a lo mismo, no es que por tener más notas en el currículum, capaz que sí tenés más oportunidades, pero tampoco es como te va a asegurar. Y el tema es cómo llegás a esa meta. Porque si yo llego y estoy, no sé, por ejemplo, pasé todos mis 20 como no alimentándome bien, no teniendo tiempos de ocio, ¿cómo llega también tu estabilidad mental a ese momento? ¿Y de qué sirve llegar y decir, bueno, tengo tremendo trabajo, todo el éxito, si capaz que estoy con muchos problemas de salud o si quizás tengo un estrés que me sobrepasa? ¿Cómo llegar también? O sea, yo creo que también es no solamente cómo transcurre, sino, está buenísimo, llego a recibirme, llego a esto, llego a hacer todos los cursos habidos y por haber, y tengo el currículum más largo que una casa, pero ¿cómo llegué yo como persona? Capaz que tuve que sacrificar un montón de cosas y capaz que después me arrepiento de no pasé tiempo con mi familia, no pasé tiempo con mi perro, no tuve tiempo de tener momentos de calidad o ver fotos del pasado y decir, yo estuve acá, no me acuerdo, tipo, cómo se sintió estar ahí, porque capaz que no estuviste. Entonces, siento que está bueno ser más consciente de eso, de, está buenísimo hacer un montón de cosas, pero toma en cuenta de que si haces un montón de cosas, hay cosas que también se van a ver sacrificadas, y el tema es si uno está dispuesto a hacerlo, ¿no? Pero solo como con conciencia, capaz que no sos una persona muy apegada a tus amigos y a tu familia y decís quiero darle todo a esto, pero si lo haces de manera consciente también está bien, o sea, no es que todos tenemos que ser súper familiares y tener un millón de amigos, o sea, siento que, pero si sos una persona que realmente se encariña con sus amigos, con su familia y capaz que te está sobrepasando toda la productividad, capaz que decir, bueno, plantearnos el cuántas actividades estoy haciendo, qué dejar, qué no dejar, que si dejas algo para después no va a pasar nada, no vas a ser mejor, peor. O sea, estás creo que siendo sincero con vos mismo, creo, ¿no? O sea, decir, no puedo, y está bien. O sea, llegar, pero a qué costo, ¿no? Me pasó hace poco y lo viví totalmente. Capaz que veías mis notas, capaz que veías la cantidad de productividad con respecto a facultad, y sí, o sea, estoy orgullosa de eso, pero al final del día miraba otras cosas, de bueno, llegué, pero literalmente a qué costo, que dejé de lado, cosa que a veces uno no se lo plantea, no plantea la pregunta en el momento. Está así, me organizo todo el mes o todo no sé, el año para hacer, no sé, mil cosas, para ser productivísima. Pero a veces se nos olvida pensar también, como decía Cami, bueno, pero vos para llegar a algo, a esa meta, hay cosas a las que vas a tener que renunciar si eso requiere que vos seas más productiva, que le dediques más tiempo, que le dediques más energía. Entonces, está buenísimo, tipo, hacernos la pregunta y tenerlo en cuenta. Y esto otro que decía Cami también de cómo nos comparamos con el ritmo de otros y cómo tenemos esta idea de que siempre estamos llegando tarde. Siento que eso es algo que no importa qué tan productivo seas, no importa las notas que tengas, lo excelente que te vaya en el trabajo, creo que es muy normal que nos comparemos siempre con el de al lado y que tengamos esa sensación de voy tarde. Yo literalmente estuve a punto de no arrancar facultad porque ¿cómo iba a arrancar con 23 años? O sea, qué horror. Iba súper tarde, estaba súper mal, no importaba que, no sé, que hubiera pasado un montón de cosas en la vida, que supiera mucho sobre otros temas, era como no, ya, o sea, ya arranqué tarde, entonces ya voy a ir atrasadísima con mis compañeros y hay un montón de cosas que me voy a perder. Y qué diferente de la realidad fue, ¿no? A veces cuando nos atrevemos a hacer eso, que no nos animamos a hacer por esa idea de que vamos tarde, de que nosotros somos los que estamos mal o los que estamos lejos de, cuando realmente lo hacemos nos damos cuenta de que no pasa nada, de que hay personas que capaz que entraron en esa carrera o en ese trabajo incluso
entre comillas, más tarde que vos, que en realidad fue en la edad que pudieron, que quisieron, que se animaron, y creo que lo que está bueno valorar al final del día es eso, ¿no? Algo me da miedo, la sociedad me dice en general que esto está mal, pero si yo lo quiero, lo puedo hacer. ¿No? Obviamente hay diferentes realidades, pero si mi realidad me lo permite, está buenísimo que seamos nosotros también como nuestros propios compañeros y que nos demos como para adelante. Sí, la sociedad me dice que llego tarde como que a qué, ¿no? Que es al final del día a lo que voy tan atrasado en la vida, cuando si miro realmente la vida del que tengo al lado es tan diferente a la mía, ¿no? No sé, les planteo la pregunta. Y también creo que eso de, como vos decís, contemplar que todos tenemos tiempos distintos porque yo también me incluyo, porque capaz que en algún momento uno sin darse cuenta, haciendo una pregunta, un comentario, también le genera presión al otro. Pero no lo haces, yo siento que no hay que verlo como que la otra persona lo hace con malicia ni nada por el estilo, sino que muchas veces es como, si vos venís, por ejemplo, de una crianza, de un estilo de vida, donde las cosas están muy marcadas y ves un amigo que va como más, entre comillas, lento, vos le decís, ay, pero ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué tal cosa? Y capaz que es tu propia ansiedad que la estás como derramando en el otro y sin darte cuenta es como, ay, pero ¿por qué le hice tantas preguntas? Pero por qué me molesta tanto que vaya, entre comillas, desde mi perspectiva, lento? Entonces siento que eso también está bueno, no sé, se me ocurrió ahora como de también plantearlo porque a veces en las conversaciones con los amigos o con conocidos, sin darnos cuenta, también estamos como reproduciendo esa presión. ¿No? Como yo también me pongo porque no es como, siento que capaz que en algún momento hice algún comentario o por de mi propia idiosincrasia o de lo que traía desde casa, que, ay no, pero vos tenés que a tal edad hacer esto o a tal edad esto, o ya tenés tal edad, tendrías que estar haciendo esto, esto y esto. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué? Porque de mi perspectiva, desde mi crianza, es visto así, pero capaz que desde su circunstancia, desde su punto de vista, lo que está atravesando es parte de su proceso, entonces no tengo por qué, si yo, no sé, tengo, no sé, se me ocurre como mucho en la época también de nuestros padres y otras circunstancias, que si yo tengo 20 y ya tengo mi casa propia, ya estoy casado, no quiere decir que todos tengan que, ¿no? Ya tener todo resuelto. Bueno, entonces, cerrando un poquito lo que es este episodio, como siempre estamos muy contentas de volvernos a encontrar cada 2 semanas, los domingos, sabiendo y acompañando las tardes de domingos que sabemos que traen consigo o afloran muchas emociones para cada uno de nosotros. Y creo que este tema es algo que, con lo cual podemos empatizar con muchas personas, ya sea que estén cumpliendo 20, atravesando los 20, llegando a los 20 o hayan vivido los 20 hace mucho tiempo, pero que podamos compartir las diferentes visiones, perspectivas, porque como decíamos, no hay ninguna correcta o incorrecta, verdadera o falsa, válida o inválida. Es cuestión de vivir, ser y existir en el mundo con nuestras circunstancias, o sea, no hay una forma correcta de atravesar tus 20, porque siento que estamos mucho como en ese paradigma de lo eficiente. ¿Cómo vivir eficientemente tus 20? Un montón, es un montón de presión. Así que eso, tratar de siempre transmitir tranquilidad y transmitir esto que decíamos con Nicole, las diferencias, que las diferencias nos hacen una sociedad como siempre como muy abierta a empatizar y conocer al otro, como siempre no tratar de imponer que mi forma de vivir los 20 es la mejor, sino que es la forma en que yo encuentro mejor para mí en este momento, con las herramientas que tengo, pero no juzgar a otros porque quizás no están en el ritmo que yo estoy. Y bueno, como siempre, los invitamos a suscribirse por acá al canal, por supuesto, a dejar su comentario. Totalmente abierto también para ustedes, saben que leemos todos los comentarios, que les ponemos corazoncito y obviamente respondemos. Obviamente siempre está abierto desde el día uno, de que si ustedes tienen algún tema que a ustedes los atraviese, les interese, los interpele, poder dejar sugerencias para que nosotros lo podamos trabajar siempre con la mayor responsabilidad posible. Y también obviamente en nuestro Instagram, donde tenemos ahí, los tenemos actualizado, donde subimos fotos, donde hablamos un poquito también de experiencias, que ahora nos estamos también animando a siempre a reinventarnos para que sea de manera la más dinámica posible, para tomar contacto con ustedes también desde otro lado, así como con reels, posteos, historias, para generar una linda comunidad. Así que muy contentas de estar una vez más con ustedes. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Preguntas de Más. Y muchas gracias por estar, por escucharnos y por seguir pensando y haciéndose estas preguntas con nosotras.